Buenas, buenas noches desde España, concretamente desde Sagunto. Estamos aquí haciendo un directo para hablar de la conflictividad que se dio en el Cono Sur durante el proceso de independencia de los territorios de España en lo que fue Perú, Argentina, Chile, Uruguay. Y nos dirigimos a todos los hispanos de buena voluntad de ambos hemisferios y de allende los mares. Y también nos dirigimos a los de mala voluntad, por si acaso recapacitan y se dan cuenta de que no es oro todo lo que reluce, y sienten algo de orgullo por lo que tendría de precisamente enorgullecerles, en lugar de causarles repudio. Para tal menester estamos con un influyente, ¿cómo le dicen ahora? Influencer argentino, de nombre Santiago, y más conocido pues por los vídeos del profe y los memes del profe según la red social en que participe. Sí. Y sí. también estamos en Twitter también está como @ los memes del profe o los tweets del profe, sí. Lo podéis encontrar en Twitter y lo podéis encontrar en YouTube y entre otras redes sociales. También tenemos a David DJ, lo tengo bautizado como David DJ, que no nos va a hacer una exhibición musical, al menos hoy, otro día igual nos la hace, pero aparte de ser un ferviente hispanista, pues es un gran defensor de las ideas de la libertad, algo en lo que coincidimos los tres. Que conste que los tres nos sentimos patriotas, pero los tres repudiamos el concepto perverso que se le da al concepto de nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo se fundamenta en el odio por lo demás, cuando el patriotismo, la defensa del buen prestigio y del honor de tu patria, pues es más el amor por lo propio que el odio por lo demás. Y bueno, pues hablando de amor y odio, vamos a tratar el tema de los conflictos armados que se dieron en el Cono Sur, especialmente en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, durante el proceso de sedición, que digo yo, otros dicen independencia. Lo que no utilizaré yo nunca es la palabra libertadores para aquellos traidores que se vendieron a los intereses anglosajones y no tuvieron escrúpulos en destruir su verdadera patria. Un saludo, Santiago, y un saludo, David. Buenas noches a todos desde España. Bueno, tú estás en Estados Unidos en este momento, Santiago. No, en este momento estoy en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires. Sí, yo vivo 9 meses en Estados Unidos y 3 meses acá en Argentina. Porque ahora, porque yo trabajo en una universidad allá de Estados Unidos, pero ahora ya, como es verano y son vacaciones, no tenía nada que hacer allá, entonces me vengo acá para visitar a mi familia y mis amigos. Muy bien, pues nada, es un honor tenerte entre nosotros. Bueno, gracias. Yo aclaro, capaz acá discutamos, pero mucha gente a mí a veces me pregunta por el tema del hispanismo y las independencias. Yo creo que hay matices, ¿no? No creo que todos los independentistas necesariamente tengan que ser considerados traidores. Yo creo que, la independencia no en algún punto se justifica por lo que son porque no es simplemente un querer independizarse del Imperio Español porque no te cayera mal, sino porque en ese momento España estaba desapareciendo bajo Napoleón, y era no querer pertenecer a ese imperio napoleónico, y después un no querer aceptar el absolutismo de Fernando VII. O sea, por ese lado, a mí no me parece que las independencias hayan estado necesariamente mal. Sí entiendo, obvio, que después hubo gente que lo único que estaba persiguiendo en ese contexto era poder, o quitarle poder a los españoles para quedarlo a ellos. Eso obviamente no lo niego, pero bueno, me lo matizo un poco. No te escucho. Los intereses creados de los contrabandistas y traficantes de esclavos, ¿no crees tú que influyó bastante? Y más en su vinculación con sus proveedores, que eran precisamente los ingleses. ¿No crees que... ¿Contrabandistas? Sí.
contrabandistas sí, de esclavos no, por lo menos acá en el cono sur no tanto, sí, o sea, Argentina no tenía una gran población de esclavos porque justamente en Buenos Aires y toda la zona del Virreinato del Río de la Plata, o bueno, no, vamos a decir lo que es Argentina, la zona de lo que es Argentina hoy en día, no había mucha población esclava porque no había ni grandes plantaciones ni grandes centros mineros. Entonces los esclavos eran nada más que para el servicio doméstico. Entonces era muchísimo menor los esclavos que había acá que en Brasil o Venezuela o toda esa zona. Sí. Pero sí se contrabandeaba un montón. De hecho, a Buenos Aires le pasa eso, que durante muchos años la única forma que tiene de sobrevivir es a través del contrabando con Brasil e Inglaterra, porque todo lo que llegaba de España tardaba muchísimo en llegar, llegaba carísimo. Entonces sí, obvio, ahí había un montón de intereses de los comerciantes. Bueno, De esas la eran las parte. excusas que ponían, ¿no? Porque lo cierto es que Bueno, si, hasta qué punto es una cosa, no sé, porque justamente mucha gente diría, che, si no tuviéramos las reglas españolas, que igual, ojo, se habían flexibilizado un montón ya hacia comienzos del siglo XIX. Todas las reformas borbónicas, de hecho, a Buenos Aires la ayudaron mucho. ahí es donde Pero voy. bueno, justamente pero bueno, la gente le pasaba eso, quería más, cada vez más libre comercio y las autoridades españolas no lo negaban. Entonces, cuando pasa esto de que España está en guerra y a punto de disolverse, muchos dicen, bueno, tomemos el gobierno nosotros e implementemos todas estas medidas que no nos dejan, todas estas reformas que no nos dejan tomar. El mayor problema era la piratería, ¿no? Los ingleses, el primer problema No, para la acá. proliferación del comercio. Aún así, el comercio tuvo picos de crecimiento de 400 y de 600%, según los estudios económicos ingleses. Todo tras la aplicación de las reformas borbónicas de liberación de comercio. La aplicación del Código de Comercio de mediados del siglo XVIII y la reducción del quinto real a un diezmo de 1723. Y esa reducción se fue incrementando a menos hasta un 4% a finales del siglo XVIII. Todo ello redundó no solo a que se multiplicó exponencialmente el comercio entre Europa y América, digo Europa, no solo España, porque todos los productos europeos se comercializaban, salvo con que no comercializaba España. España no traficaba con sus enemigos, no comerciaba con Inglaterra, salvo de manera ilegal. ¿Sabes? Sí, ok, los datos ahí que vos tiraste no los tenía tan así, Sí, pero yo los sí. tengo estudiados. Mirá, muy bien. Piratería acá en el Río de la Plata no había tanto, la piratería era más un problema en el Caribe. Acá no solía pasar mucho. Pero bueno, también después otra cosa que pasaba era esto de que siempre los cargos más altos estaban reservados para los peninsulares, los que tuvieran ahí algún amigo en el poder, entonces por eso también muchos criollos se sentían desplazados en ese sentido. Pero Bueno, bueno. eso también está demostrado que es un mito, ¿eh? La mayoría de los altos cargos eran nativos, pero el virrey solía ser español. Sí, sí, obvio. Pasa que Eso bueno, es un es como argumento que eso se. típico de los independentistas, pero era Sí, más obvio, típico pero que a cierto. lo que voy es eso, que en la práctica, en la práctica los criollos sentían un desprecio. Qué tan grande era ese desprecio, ¿no? ¿Qué tanto llega a justificar eso? Bueno, no lo sé. Pero que había algo ahí, sí. O sea, no es simplemente, digamos, como que son muy complejas las causas como para decir que era simplemente gente queriendo ganar más poder con la excusa de la independencia. Obviamente, yo opino que lo que querían era dominar políticamente los territorios donde ellos tenían influencia en sus negocios. Porque realmente, al final, la conclusión fue que acabaron arruinados. Argentina, si no me equivoco, no se levantó económicamente hasta el Verdi. No sé si es cierto lo que te estoy diciendo y si estás de acuerdo. Por los intereses creados de los independentistas. ¿Qué nos puedes decir a ese respecto, Santiago? Bueno, estábamos hablando antes bueno, mucha gente en el Río de la Plata ciertamente tenía intereses en ser independientes o tener un grado más de independencia, o sea, porque también está eso, que algunos con la autonomía les alcanzaba y otros directamente querían independencia total. Por eso, bueno, después cuando sucede esto, en Argentina básicamente lo que pasa es que cuando se lo encarcela Fernando VII,
se mantiene como una lealtad hacia las juntas que se crean en España, la Junta Central de Sevilla. Lo que pasa es que ahí la Junta Central de Sevilla manda un nuevo virrey al Río de la Plata, que era el virrey Cisneros, para reemplazar al que estaba, porque cuando a Buenos Aires la invaden los ingleses en 1806 y 1807, el Cabildo nombra como nuevo virrey a un señor que se llama Santiago de Liniers, que era el que comandó la defensa. El tema es que el Cabildo se supone que no podía hacer eso, no tenía la autoridad, el único que podía nombrar al virrey era el rey. Entonces, bueno, la primera junta, en nombre del rey, designó uno nuevo, porque encima este hombre, Santiago de Liniers, era de origen francés. Estaba nacionalizado español, pero era de origen francés. Entonces, como Napoleón estaba invadiendo España, como que los ponía un poco nerviosos a todos tener a alguien de origen francés a cargo. Entonces, bueno, lo ponen a Cisneros. El tema es que después, cuando cae la Junta Central, el debate era, che, la Junta que te nombró ya no existe, por ende vos no tenés autoridad. Entonces, bueno, se dan todos estos sucesos de la semana de mayo, donde se depone al virrey y se crea una junta con autoridades locales, lo que se llamó Primera Junta, que el nombre completo es como Junta Gubernativa en nombre del señor don Fernando VII, y uno de los grandes debates es si eso era solo una máscara para justificar al gobierno o si realmente pretendían gobernar en nombre de Fernando. Yo lo que sostengo es que algunos de ellos sí y otros que estaban más a favor de una independencia total. Es como que hay que ver cada caso particular. Así que nada, y ahí es cuando empieza toda la guerra. ¿Cómo Alberto? La relación que a cada uno de los historiadores le acusan a esos que eran más radicales y más pro-anglosajones, asociándolos con la masonería y el contrabandismo, ¿eso hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es exagerado? A ver, había algunos que eran masones, había otros que no. Por ejemplo, la gran discusión era si San Martín era masón. San Martín, digamos, era miembro de sociedades secretas y había estado en contacto con la masonería. Ahora, si hizo los rituales para entrar en la masonería, no sabemos, no hay ningún documento que conste que eso haya sucedido. Porque bueno, esto es, digamos, yo lo que aclaro es esto, digamos, la gente tenía esto de sociedades secretas porque lo que estaban haciendo era ilegal, estaban conspirando contra la corona, entonces obviamente que iba a ser todo en secreto, pero que fuese secreto no necesariamente quiere decir que sea masón. Pero bueno, sí había... ¿Podemos conceptuar a San Martín como un agente inglés? Bueno, eso lo charlaba yo antes con David cuando te habíamos perdido, que para mí sería una exageración decir que era agente de Inglaterra, porque, a ver, San Martín obviamente que había estado en Londres, había tenido contacto con ingleses, pero como que él se manejaba de manera autónoma, o sea, las decisiones las tomaba él, los ejércitos los comandaba él, y ese es también el caso de la mayoría de los independentistas. El oro solo cedía a los ingleses, y una fragata inglesa lo llevó expresamente a él. Sí, la fragata comandada por Lord Cochrane, que después medio que se le reveló porque se peleó con él y Cochrane se terminó yendo, no sé si con el oro del Perú o con qué dinero. Con la Real Hacienda, con todo el oro de la Real Hacienda del Perú. Sí, sí, a ver, y sí, y digamos, no es el tema Bolívar, pero bueno, Bolívar también tenía un regimiento peleando con él, pero, o sea, esto es en la lógica de estamos en guerra, por ende me voy a aliar con los enemigos de mi enemigo. O sea, a Inglaterra le interesaba que estos países se independizaran para así fragmentar el imperio español. Entonces, tiene más que ver con eso, con una lógica de guerra, de aliarse con el que te pueda ayudar. Después, bueno, también de ahí vienen todas las buenas relaciones que Inglaterra tiene con Argentina en un principio. Después se complican un poco por cosas que pasan después con las Malvinas y otro intento de abrir el comercio más a mediados de siglo. Y después se retoman buenas relaciones a fines del siglo XIX. Pero bueno, como que por eso... Pero bueno. Pero tú no entiendes a Inglaterra como promotor de los sediciosos independentistas y promotor de los conflictos contra España. ¿No entiendes a Inglaterra como obviamente. quien lo promueve? Es que sí, es que obviamente Inglaterra promueve eso porque le conviene, porque estas regiones lo que quieren es mayor independencia para comerciar, sobre todo para comerciar con Inglaterra. Entonces Inglaterra dice, bueno, el gobierno de Madrid no los deja, los ayudo a que se independicen y después comercio con ellos. Sí, además, tengamos en cuenta también el contexto de que Inglaterra tiene el bloqueo continental de Napoleón. Entonces no puede comerciar con los países de Europa, entonces necesita buscar nuevos socios comerciales.
Así que sí, obviamente que lo promueve un montón. Recordemos también que Francisco Miranda, que es como el principal promotor de la independencia, se radica en Londres. Así que sí. Todos se radican en Londres. Nariño se radica en Londres. Un ministro de Hacienda que teníamos en España, que era venezolano, que era Manuel Mayo, pues precisamente llegó a estar encarcelado porque se carteaba con Nariño. Es que había como una especie de lobby secreto a favor de Inglaterra. Y ese lobby tenía, lo que se ha demostrado de ese lobby es que había unos intereses concretos, y era que ellos eran los que controlaban el comercio hasta las reformas borbónicas, en las cuales el comercio ya no lo controlaban ellos 100%. Le estaban comiendo el mercado la multitud de españoles, o sea, de criollos de primera generación, que al calor del incremento de comercio se habían trasladado a América y eran la gran competencia que tenían. Tú fíjate la voluntad que había de matar a españoles. Pero ¿quiénes eran los españoles? Si todos éramos españoles. Justamente matar a los españoles de primera generación y de segunda. Sí, esa es la terminología que siempre se discute, ¿no? Que bueno, que eran todos españoles, la diferencia estaría entre peninsular y criollo. Y que bueno, de hecho, digamos, había muchísimos menos peninsulares de lo que se cree, porque como que uno tiende a pensar que después en la Guerra de Independencia los realistas eran todos peninsulares, pero no, eran una minoría dentro de los realistas. Y bueno, y también hubo excepciones de peninsulares que estaban en el bando independentista también. Hombre, San Martín, aun habiendo nacido creo que en Paraguay, se le podía considerar... Se le podía considerar... Se le podía considerar... ¿Es incorrecto? Que no nació en Paraguay, nació en Corrientes. O en Corrientes. Bueno, en cualquier caso, él se había criado toda la vida en España. Se le podía considerar un peninsular más. Claro, está el caso ese. Después en la primera junta también eran 9 miembros en total. Había 2 que eran peninsulares, que eran comerciantes que, bueno, estaban a favor de abrir el comercio y por eso se pliegan a la revolución. Y bueno, y así como también había criollos del lado realista. Por eso, bueno, también decimos que las guerras de independencia son una guerra civil, ¿no? De toda América. De americanos contra americanos. Hay ciertas tendencias, ciertos historiadores, especialmente argentinos, y también es una corriente de pensamiento arraigada en Chile, en la cual venden las guerras de independencia como una guerra entre patriotas contra liberales. ¿Eso hasta qué punto es verdad o hasta qué punto es mentira? Porque lo que a mí me consta es que liberales habían en ambos bandos y conservadores habían en ambos bandos. Y precisamente, no digo que en Argentina, pero en el resto de América, los sediciosos, los independentistas, encuadraban más en el espectro de los ultraconservadores que en el espectro de los liberales. Claro. No, por lo menos acá en Argentina, no sé, o sea, el tema de conservadores y liberales en la guerra de independencia no se suele meter tanto. Sí se mete más como en las guerras ya civiles, entre unitarios y federales, que acá los unitarios eran liberales y los federales eran conservadores. Ahí es donde eso se ve más palpable. También he visto otros historiadores argentinos que lo venden mucho como una guerra de religión, del ateísmo masón contra el catolicismo. ¿Eso hasta qué punto? Sí, porque eso... Sí, eso pasa mucho. Justamente lo que hacen los realistas durante la guerra es como que demonizan a los independentistas diciendo que son herejes, que son masones, que están en contra de la religión católica. Nosotros acá en Argentina tenemos a uno de nuestros próceres, que es el creador de la bandera, que se llama Manuel Belgrano, que en mi canal ahí meto siempre como un gag, que es él diciendo, o para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que es una escena de una película que está buena, es viejísima, pero justamente lo que pasa en esa peli, que te muestran que hay un obispo hablando mal en contra de los independentistas, diciendo que son unos herejes, y él entra diciendo, yo soy general
independentista y me llamo José Joaquín del Corazón de Jesús. Nací en la Catedral de Buenos Aires, soy católico, o sea, todo lo que estás diciendo vos es mentira. Como que él es quizás el general independentista que más se esforzó en desmentir eso. Pero bueno, que ese mito estaba, sí. De hecho, acá, no sé, como que él hizo que la Virgen que era del Carmen, fuera como la patrona del ejército, instruía a sus soldados para que recen. Hubo mucho esfuerzo de parte de él de desmentir eso. ¿Cuáles fueron los sucesos de armas más relevantes entre realistas y sedicios? Acá en el territorio argentino, ¿me decís? ¿Argentino o en el cono sur? Porque es que en aquella época el concepto argentino no estaba bien definido, igual que el de Chile o Uruguay y Paraguay. Bien. Y a ver, acá, digamos, lo primero que sucede es un levantamiento, digamos, situándonos ahí en 1810, lo primero que ocurre es un alzamiento en la provincia de Córdoba, donde estaba el ex virrey Liniers, que él dice que él no reconoce a la primera junta, él dice que esa junta no representa al rey. Entonces, bueno, hay como un mini enfrentamiento entre las tropas que él rápidamente puede organizar, que son derrotadas por las de la primera junta, y lo fusilan. Que hay todo un tema muy interesante, que es que la gente de la primera junta no se animaba a fusilarlo, porque el tipo era un héroe, era el que había comandado la defensa de Buenos Aires en contra de los ingleses. Y hay todo un intercambio de cartas, fusílenlo, no quiero, no nos conviene, fusílenlo, te digo. Bueno, la cuestión es que lo terminan fusilando. Después hay todo un bloqueo del puerto entre Buenos Aires y Montevideo, que eso ellos lo combaten sitiando, o sea, el bloqueo es naval, entonces ellos lo combaten sitiando Montevideo, que ahí es donde entra José Gervasio Artigas, que era oriental, porque Uruguay todavía no existía, que se pone al servicio de Buenos Aires para comandar las tropas ahí. Y en Montevideo está José Elío, que era el gobernador de Montevideo, que en este contexto de las independencias la Junta le dice, bueno, ahora vos vas a ser el virrey. Y bueno, estaba tratando de que reconocieran su autoridad, cosa que nunca sucedió. Y después después tenemos las expediciones al Paraguay, que ahí esas son comandadas por Belgrano, que fracasan. Hay dos batallas teníamos ahí, me parece, que ahora no me acuerdo los nombres. Que bueno, Belgrano básicamente pierde, y entonces lo que hace él es firmar un pacto donde reconoce la independencia de Paraguay, pero al mismo tiempo Paraguay se compromete como a no ponerse del lado de los realistas. Y por eso Paraguay se mantiene como aislada de las guerras de independencia. Y después está quizás el punto más fuerte de las guerras de independencia acá en Argentina, que son las expediciones al Alto Perú. Como que el plan era avanzar por el norte, por el Alto Perú, hasta llegar a Lima, que era el centro del poder realista. El tema es que era muy difícil por la geografía del territorio. Es toda una zona montañosa que favorece la posición defensiva. Entonces todas las expediciones que se mandaron, hasta 3 expediciones al Alto Perú, que siempre capaz arrancaban ganando, pero después terminaban y avanzaban adentrándose en lo que hoy es Bolivia, pero después eran derrotadas y tenían que retroceder de vuelta, perdiendo el territorio que habían ganado. Ahí es cuando aparece San Martín y dice, muchachos, lo estamos haciendo mal, no hay que avanzar por el Alto Perú, hay que cruzar a Chile y ahí embarcarnos para llegar hasta Lima. A grandes rasgos eso es como los principales enfrentamientos. No me puedo poner a enumerar batallas ahora, te pido mil disculpas porque no me las acuerdo todas, pero a grandes rasgos es eso. Ya, pero hay un caso curioso que me despertó la curiosidad, y es que parte de esas tropas del Río de la Plata, después de la derrota de Ayacucho, parte se cambiaron de bando y se pasaron al bando realista en el fuerte del Callao. Bueno, ahí cuando ya San Martín cruza los Andes, ¿no? Tiene las batallas de Chacabuco y Maipú, va ahí hasta Lima, que ahí sí, en Lima, como que no hay una batalla por la ciudad, simplemente la sitian hasta que el virrey la entrega, y lo que ahí viene lo que decís vos, es el sitio de la fortaleza del Callao. Sí. Si hay tropas ahí,
independentistas que se pasaron al lado realista, no lo sé, o sea, eso pasó igual, sí, en varias batallas. Una puntualmente que sé que sí pasó fue en la batalla de Huaki, que se lo conoce como el desastre de Huaki, porque fue una derrota catastrófica, donde incluso pasó esto, que tropas del bando independentista se pasan al realista en medio de la batalla. Si pasó ahí durante la fortaleza del Callao, no lo sé, creo que no. Puede que haya sucedido después. O si pasó en la batalla de Ayacucho, que es después ya la última batalla de todas las guerras de independencia, también puede ser. No creo porque fue una derrota realista. Hubo resistencia hasta mucho después, como el caso de Chile, en que los hermanos Pincheira estuvieron hasta 1832 y luchando sí, en Mendoza, no. y llegaron a controlar Mendoza y no sé si Córdoba. No, Córdoba estoy casi seguro que no. Lo de Mendoza puede ser. La Pampa era de los realistas chilenos con el en, apoyo de los nativos ranqueles y otras tribus. Claro, sí, pasa que, digamos, vos ten en cuenta que estamos hablando ahí, si estamos hablando de ranqueles y demás, estamos hablando bien de lo que es el sur, de lo que es la Patagonia, que eso es territorio que nunca fue, que el Imperio Español nunca llegó a controlar. Ahí es donde los hermanos Pincheira se refugian. O sea, era territorio que no estaba controlado ni por Chile ni por Argentina. No, acá en Argentina, digamos, no hubo, o bueno, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, como ya vas a llamarse en este momento, no llega a haber un movimiento de resistencia ahí. De hecho, es como que la guerra de independencia acá termina bastante pronto en comparación a Perú o Bolivia. Acá ya en 1816 se firma la Declaración de Independencia, San Martín cruza los Andes y salvo por el norte, que comandado por Martín Miguel de Güemes, que tiene que resistir las expediciones realistas y que intenten entrar ahí, no hay más combates en territorio argentino. Entonces, de hecho, bueno, después hay todo un problema con San Martín que le pide al gobierno de Argentina más tropas para terminar de derrotar a los realistas que están en las sierras peruanas y acá no le dan pelota. Porque era como, acá la guerra ya se había terminado y no querían saber más nada con eso. Pero bueno, ya empieza muy pronto, ya en 1819, el problema entre los unitarios y los federales, o que unitarios es como acá se le dice básicamente a los centralistas. Porque bueno, durante las guerras de independencia se instala en Buenos Aires un gobierno centralista que quiere tomar todas las decisiones y cree que bueno, instalar el federalismo lo único que va a hacer es atomizar el país. Pero bueno, obviamente a todas las demás provincias del interior no les gusta eso y empiezan a haber guerras para deponer al gobierno que está en Buenos Aires. De hecho, 1820, que acá se conoce como el año de la anarquía, es eso, el año donde finalmente deponen al gobierno de Buenos Aires y ahí, bueno, ya empieza todas las guerras civiles entre unitarios y federales, que acá en Argentina eso dura como hasta 1880. Pasa que es un periodo de guerras intermitentes, no es guerra constante. Hay periodos de paz en el medio. Muy bien. ¿Se te ha caído la cámara? No. Me quedo así mirando porque He dejado de verte, no sé pero aquí si... no, sigue saliendo. ¿Sí? Yo me veo. Vale. Yo te he dejado de ver en la aplicación, pero sigue saliendo en YouTube. Ok. Muy bien. En unos 10 minutitos te tengo que dejar, ¿eh? Sí, no, en 10 minutos acabamos con esto. Dale. Y lo continuaremos. ¿Se puede registrar alguna participación relevante de los nativos? Sí. Sí. En muchas batallas hay participaciones de indígenas. No sé qué, digamos, como que, o sea, no eran la parte más numerosa, pero bueno, sí que se trataba de incorporarlos, los ejércitos del norte, sobre todo, porque bueno, vos pensás que acá en la zona del Río de la Plata la población indígena no era muy numerosa, ya más en el norte sí podía ser numeroso y ahí es cuando los generales intentan incorporarlos a sus tropas. Después ya, qué sé yo, qué tan significativo fue su aporte,
no sabría decirte. Pero que había, sí había. También había negros y demás que ya eran libres o que se les había prometido la libertad al terminar, así que el ejército, digamos, acá en el cono sur, el ejército independentista no era necesariamente solo criollo o solo blanco, sino que tenía participación de las demás castas, por así decirlo. ¿Fue popular el instinto de independencia o fue elitista? ¿Había una voluntad popular por independizarse de España? No, era algo más elitista, pero bueno, de a poco fue calando en la gente, ¿no? O sea, yo habría que ver, digamos, o sea, no puedo ponerlo en porcentaje ni nada, ¿no? Pero obviamente que todos los principales conductores de la independencia eran criollos o, bueno, algún que otro peninsular rico que quería abrir más el comercio. Todos los grandes los gobernantes más importantes eran todos pertenecientes a esa clase. Después, bueno, por un motivo u otro, convencen por lo menos a la mayoría de la gente de la independencia. Que ahí es bueno donde yo también creo que se empieza a esparcir un poco la leyenda negra, ¿no? Porque es como que para convencer al pueblo llano es medio difícil agarrar y decirle, no, mirá, pasa que allá están en guerra, está avanzando Napoleón y Fernando VII quiere imponer las ideas del absolutismo. Es más fácil agarrar y decir, no, porque España conquistó y derrama sangre en esta tierra desde hace 300 años. Ahí es donde yo creo que se empieza a instalar un poco ese discurso para convencer a la gente, ¿no? Para convencer al pueblo llano de estar a favor de la independencia. Y obviamente que a medida que la guerra avanzaba y se hacía más efectiva la independencia, que bueno, más gente iba a estar a favor. Te entiendo. Así es, como yo lo veo. Muy bien. Pues nada, Santiago. Para mí es un placer el haber tenido esta ocasión de partir contigo. Y lo que me gustaría es que la pudiésemos repetir para profundizar aún más en estos temas. Sobre todo, Dale, obvio. Me interesaría mucho que tocásemos el tema de la campaña del desierto y del exterminio de los nativos. Estoy haciendo un video nativos. sobre eso. Y el exterminio de los nativos de la Pampa. Sí, por supuesto. Arreglamos un día que no juegue la selección argentina. Sí, que juega hoy. Un rato más. Sí, juega ahora en media hora. Muy bien. Por eso te digo. Pues nada. Si tienes alguna matiz de todo lo que hemos hablado, si tienes alguna conclusión o algún matiz que tú quisieras bueno, un poco ya lo habíamos hablado, ¿no? Te lo agradeceré que lo aportes. Dale, es un poco lo que dije al principio, que a ver, las guerras de independencia son una guerra civil, son guerra de criollos, de americanos contra americanos en su gran mayoría, y que bueno, si bien hubo gente que la impulsó porque porque tenía intereses en expandir el comercio, en quedarse con los altos cargos de gobierno, también había mucha gente que lo hacía porque no quería quedar en manos de Napoleón y el imperio que él estaba construyendo, o porque no quería que se instalara el absolutismo que promovía Fernando VII. Es decir, que hay matices en esto y no eran todos simplemente que tenían ganas de ser traidores. Muy bien. En otros puntos de América se da el caso de que la resistencia no era contra el absolutismo de Fernando VII, sino contra las libertades que aportaba la Constitución de 1812. En México. En México. Sí, México es un caso raro. Sí. Pero bueno. Y bueno, nada, te agradezco muchísimo por un placer haberte tenido esta noche y que lo repitamos muchas veces, Santiago. Dale, bueno. Muy bien, y pues nada, nos despedimos de nuestra audiencia de momento. Si alguien tiene que aportar algo, le agradeceremos que nos lo comunique y continuamos.